Y bueno, recién acabamos de culminar con lo que es el canto del himno nacional argentino, recibiendo a estos 200 años de la Argentina, el bicentenario. Pero bueno, ahora fíjense. Acordate que estamos acá haciendo el programa entre todos. Tenemos hoy cámara especial que me está mirando, está con la sonrisa. Y allí están llegando los mensajitos que Jonathan lo está atendiendo. Está también Cristian del otro lado pensando su chiste para el próximo turno. Y bueno, también tenemos un público hermoso que nos está acompañando aquí. Pero seguimos con esto que es compañía y sí, este mambo va a seguir. Este mambo va a seguir, va a seguir, este mambo va a seguir, va a seguir. Este mambo va a seguir, va a seguir, este mambo va a seguir, va a seguir. Se burlaban de mi mambo queen, se burlaban de mi mambo queen. Mi mamá me dijo, hijo mío, hay que seguir. Mi papá me dijo, vos tenés que seguir. El que está a tu lado es el creador, el que está a tu lado es el... Va a seguir, este mambo va a seguir y así seguimos. Y se estaban haciendo señas acá los chicos, se están preparando sus chistecitos. Y uno decía, el que chupa los dedos, siguen sonando los mensajitos. Y dice que nos piden, eres tú de los descansados, así que en instante lo vamos a estar pasando. Y no hay drama nomás. Así el chiste Johnny, vamos en esta producción nueva de GCL, que es la tanda del chiste. Dicen señores, el chiste de Mili, dicen todos acá. Bueno, dice que estaba una pareja recién casados, ¿viste? Entonces su mujer, la primera comida que iba a hacer, se preparó toda, ¿viste? Para hacer la comida, la mejor comida que tenía. Se agarró y le hizo unos huevos fritos con unas chuletas, ¿viste? Y bueno,
el marido sentado en la mesa, mira eso y dice, fa, mi amor, dice, esto está para chuparse los dedos. ¿En serio, mi amor? Sí, dice, prefiero chuparme los dedos antes que comer esta porquería. Terrible, terrible, muy gracioso. Y usted, Cristian, si tiene algo preparado, o la va a hacer después del temita. Después del temita, pero muy bueno. Y quiero que ustedes den el temita. Pasaron ya. Compañía Easy. Atención. Sí, sí. Un piquito nada más. Carito. Un piquito nada más. Yo te he visto reír. Acordate que está con toda la movida de GSL aquí en el programa, nuevo programita de radio, FM Guachín. Y yo sigo motivado y como te dije en la canción anterior que sigo entusiasmado. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Que te mandan un saludito, que querés dedicar un saludo a alguien en especial. Te piden un saludo. Te pidieron un saludo en instantes, sí. Te pido un saludo para todos mis fans que piden saludos, se los paso yo, los quiero mucho, besos para Sí, bueno. Muy buena. De parte de El Facha. Sí, sí. Mami, soy yo. Y así estamos, entonces se viene nomás de parte de Cristian para todos sus fans, le dedica El Facha de compañía Easy. Compañía Easy, atención. Y este tema va dedicado a todos sus muchachos galanes. Tened cuidado, brother. Producción de GSL aquí en FM Guachín y se viene el chiste de Cristian. Resulta que hay dos chicos, dos compañeros, llegan tarde a clase. Y la maestra le pregunta, ¿por qué llegaron tarde a clase? Uno se llamaba Juancito y el otro Pablito. Le pregunta a Pablito, es porque tuve un sueño, soñé que volaba en avión. Y agarra, dice, era muy largo el sueño, volaba por todo el mundo. Y agarra y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Le pregunta al compañero, a Juancito, ¿por qué llegaste también vos tarde? No, que yo lo esperaba en el aeropuerto a ver si venía, pero no venía y cuando vino, llegamos los dos recién justo y vinimos tarde, así que no, cambiamos. ¡Otra! Lo cambió todo el chiste. Nada que ver. Dice que cuando era chiquito, era feo el chico. Era tan feo, dice que la cigüeña cuando lo fue a llevar fue 2 veces, una para llevar al chico y otra para disculparse. Terrible, terrible, terrible. Después del temita tenemos un chiste más, vos, Cristian.